Hola mis amigos, les saluda Gerardo Esteban Contreras, vuestro hermano en Cristo, desde el Ministerio Laico Adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para presentarles hoy un video que en internet está muy difundido y tiene ciertos matices que quisiéramos compartir con ustedes hoy. El video que vamos a presentar en este momento es de una doctora española. Se llama Adriana Perera, es profesora universitaria, escritora y también músico. Ella ha dado una conferencia con respecto al uso correcto de la música dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ha utilizado parámetros y ciertas reglas de cómo debiéramos nosotros adorar a Dios. Sin embargo, queremos analizar este video por las posturas y principios que ella sostiene, de los cuales nosotros tenemos ciertas dudas y queremos compartirlas con ustedes, y esas dudas que sean despejadas, respondidas por la palabra de Dios y por los testimonios de nuestra mensajera, la señora Elena de Juárez. En primer lugar, mis queridos, quisiera mencionar dos elementos a tener en cuenta. Este video lo he encontrado en el YouTube, como cualquiera puede encontrarlo. Está subtitulado, tiene un subtítulo que se llama Apostasía Omega. Yo no lo puse, no tengo nada que ver con ese título. Sin embargo, si aparece, quisiera que no creara una predisposición negativa. Me gustaría analizar este video, su exposición de manera objetiva. Y en segundo lugar, explicarle a los que me pueden escuchar que este video no es en absoluto, y lo digo otra vez, para nada algo personal contra la doctora. Si yo no estoy de acuerdo con ella, no tiene nada que ver con su persona. No es ataque personal en absoluto, mis queridos. Es una exposición bíblica. Es una exposición de donde nosotros queremos, con respecto a la Biblia, responder ciertas dudas, interrogantes, que se pueden suscitar dentro del pueblo de Dios. Por eso, mis queridos, quisiera que tuviéramos en cuenta esto. Ella es una hermana en la fe, está llamada por Cristo a ser salva, como cada uno de nosotros. Y está también llamada a dar testimonio, como cada uno de nosotros. Pero el testimonio tiene que ser de acuerdo a la palabra. Dejemos que la Biblia y los escritos de la hermana White, nuestra profeta, hablen y se expresen con respecto a lo que es la música dentro de la Iglesia Adventista del pueblo de Dios del fin. Y voy a hacer la presentación de la doctora Adriana Perera, quien vendrá con un seminario especial sobre la música. La doctora Adriana actualmente es profesora asociada de Teoría y Composición Musical en la Universidad de Oakwood en Alabama, Estados Unidos. Ella ha enseñado música y adoración en el Seminario Teológico de la Iglesia Adventista en Sagunto, España, y en la Universidad de Oakwood. También en el 2013, la Pacific Press publicó su libro En Espíritu y en Verdad, que por supuesto ustedes también pueden adquirir en este congreso, y un libro sobre la música y la adoración, en la cual fue coautora y editora. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Adriana Perera, quien estará aquí con nosotros en este seminario. A que os pongáis de pie, porque creo que necesitamos como iglesia adventista, como movimiento adventista, encontrar fórmulas de música, estilos musicales, para llegar a la gente de hoy, con los medios de hoy. Aquí la doctora nos hace una afirmación que me ha quedado la pregunta. Nosotros necesitamos como Iglesia Adventista del Séptimo Día y Movimiento Adventista Mundial encontrar nuevos métodos o estilos musicales para llegar a la gente de hoy y con los medios de hoy. Es que la Iglesia necesita algo novedoso, algo diferente para el evangelismo mundial. Nosotros como pueblo de Dios, realmente lo que tenemos a disposición ya no sirve. Porque si necesitamos algo nuevo, significa que lo que está puesto antes o es ineficaz, o está mal usado, o directamente no sirve. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vayamos a la palabra de Dios y podemos leer en 2 Timoteo
capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo me dice a mí que la palabra de Dios me puede hacer a mí un hombre enteramente preparado para la obra de Dios, la palabra. Y también es útil, me puede ser de mucha utilidad para que yo pueda enseñar, para redarguir o rebatir o refutar, para corregir lo que está mal hecho y para educar, para instruir en justicia. Nosotros estamos llamados a ser perfectos. Él dice que a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros podemos llegar a ser perfectos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y queridos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro me dice a mí que la palabra profética, que es la más segura, nosotros haríamos bien en estar atentos como a una antorcha para que nos ilumine en un lugar oscuro. Estamos llegando al tiempo del fin, donde mucha oscuridad espiritual se está presentando ante nosotros. La mensajera del Señor también nos habla con respecto a que si nosotros necesitamos o no necesitamos otra forma de llegar a la gente. En la matutina Reflejemos a Jesús, día 28 de mayo, dice así: la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. La mensajera del Señor nos dice: su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Las bendiciones de la palabra de Dios no es para aquellas personas que lo leen así de una manera muy rápida, ocasional, apresurada, tal vez veloz. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito aquí y otro poquito allá, como nos lo dice el profeta Isaías. La iglesia necesita realmente otro método. La palabra de Dios dice que es la única fuente en el cual el hombre pueda llegar a ser perfecto, pueda enseñar, pueda instruir en justicia, pueda redarguir, defender, rebatir, para que el hombre sea enteramente preparado para toda obra de justicia. Si nosotros queremos llevar un evangelio, creo que no necesitamos, como pueblo de Dios, buscar otras formas. No hay. Si vienen de Dios, no hay otras formas. La única manera de poder llegar a la gente es con la palabra de Dios, porque la palabra en sí mismo tiene poder. Poder de lo alto, poder de transformar reyes, reinas, presidentes, humildes trabajadores, gente preparada y gente que ni siquiera sabe leer. Pero la palabra de Dios en sí mismo tiene un poder del cielo para convencer al hombre de pecado. Esa es la palabra que el pueblo de Dios tiene que salir a predicar. No necesitamos como iglesia otro método. Sigamos escuchando. Yo pregunto en esta mañana, ¿algunos de vosotros tenéis la Biblia en un teléfono? ¿Sí? ¿Podéis levantar los que tengáis la Biblia en un teléfono? Muchísimos de vosotros. Gracias. Deja de ser la palabra de Dios la Biblia porque está en un teléfono. Tenemos todos la misma versión. El que tiene papel, pues bien, mi abuelo
se siente más cómodo con la Biblia de papel. Mis padres se sienten más cómodos con la Biblia de papel. Yo estoy aprendiendo a usar la Biblia en el teléfono. Mis hijos no usan Biblia de papel, usan el teléfono porque les gusta ver diferentes versiones y no deja de ser la palabra de Dios porque esté en un teléfono. ¿Y qué pasa con la música? La música es una manera de expresar también la palabra de Dios, la música cristiana. Deja de ser música cristiana cuando se amplifica. ¿Se convierte la música en no apropiada cuando tiene un enchufe? Pregunto. La doctora se pregunta, ¿deja de ser música cristiana cuando se amplifica? ¿O se aumenta el volumen? ¿O se enchufa la corriente? Es decir, nosotros concebimos como iglesia adventista que la música tenga que ser determinada si es cristiana o no por medio del método o del medio que se utilice para reproducirla, si se la reproduce por un instrumento natural o si se la reproduce por un método electrónico, ya deja de ser cristiana. Creo que la pregunta en sí misma es capciosa, porque encierra una doble pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? La sabiduría, leo en Santiago capítulo 3, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra de Dios, mis queridos, a nosotros nos dice que es la que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Ella tiene que producir en nosotros paz. Nos tiene que convertir a nosotros en seres amables, en seres buenos, llenos de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin dudas, ni tampoco hipocresía. Si la música que yo voy a escuchar me produce a mí paz, reverencia, solemnidad, es una música adecuada. Pero si la música le subimos el volumen hasta hacerla molesta, que moleste al oído, porque ponerse al lado de un altavoz a mucho volumen, a mí no me produce ninguna reverencia, mucho menos en el templo. ¿Qué dice la sierva del Señor con respecto a esto? Leamos el mensaje selecto, tomo 2, capítulo 3, dice así: la forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, un congreso del comienzo del siglo pasado, con ruido y confusión, no las recomiendo a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. Mis queridos, acá el hermano nos dice a nosotros que si usamos ruido y confusión, no es ninguna prueba de que nosotros como pueblo poseamos la verdad, en absoluto. El ruido y el alboroto en sí mismo no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. Si en la iglesia se produce ruido y confusión, y algunos le llaman que el Espíritu Santo nos pueda bendecir y nos traiga la paz y la alegría, en medio del ruido y la confusión, el alboroto, la mensajera del Señor dice, eso no es de Dios. Vuestras demostraciones extravagantes crean únicamente disgusto en la mente de los no creyentes. Interesante. Cuanto menos haya de esta clase de demostraciones, tanto mejor será para los participantes y para el pueblo en general. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina, y no por la agitación y la confusión. A mí, en mi sensatez y en mi sentido común, como a usted que me está escuchando, el sentido común me dice que el volumen alto me abre la puerta a mi mente para que se produzca lo que es la agitación y la confusión, el ruido y el alboroto. A más volumen,
Cuando se ejecuta una pista para cantar, los instrumentos muy fuertes, se produce una agitación, una confusión. Y eso no es una prueba, ni está demostrado de que el Espíritu Santo trabaje de esa manera. Por eso, mis queridos, deja de ser cristiana cuando se amplifica la música o se enchufa la corriente. Hay que tener cuidado porque a veces nos hacen preguntas tramposas, preguntas que nos hacen entrampar, nos hacen caer en el error. Esa es una de ellas. Sigamos escuchando a la doctora. Hay muchas personas que predican y van diciendo que sí, que si tengo una guitarra acústica está bien, pero en cuanto le pongo un enchufe y se convierte en una guitarra eléctrica, es demoníaca, diabólica y se nos ha metido el diablo en la adoración. Queridos jóvenes, queridas jóvenes, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está la referencia? ¿Quién tiene la verdad? La verdad solo la tiene la palabra de Dios. Yo estoy muy de acuerdo con la doctora. La verdad solamente la contiene la palabra de Dios, pero nosotros la buscamos también como respuesta en el instrumento que tengo. Si utilizo una guitarra clásica, la común de toda la vida, puedo alabar a Dios, pero si le pongo un cable al amplificador ya no es de Dios. Mis queridos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué dice con respecto a esto la palabra de Dios? La verdad, como ella se lo pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. En Juan 17:7 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús estaba orando por sus discípulos y por los que iban a creer por el testimonio de ellos, y le pide a su Padre que los haga santos, pero santificarlo en la palabra, en su palabra. En Juan 14:6 dice también, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nosotros debemos ser santificados, seremos santificados en la palabra de Dios, que es el testimonio de Cristo, en los evangelios, en la vida de Él, en la vida de nuestro Señor. Eso es lo que a nosotros nos va a santificar. Contemplando a Cristo diariamente, seremos apartados, separados para un uso divino por medio del Espíritu Santo. Si nosotros queremos buscar la verdad, no la busquemos en lo que estamos teniendo a la vista, que si es el órgano, que si es el piano, que si es la guitarra, que si es la batería, y hagámonos esa pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Por qué la batería no la puedo usar? ¿Por qué sí? Ella lo vuelve a preguntar más adelante. Vamos a llegar ahí. Nosotros debemos pensar que lo único que nos puede interesar es la palabra de Dios y la autoridad que contiene. No tenemos otra fuente de verdad que no sea la palabra de Dios revelada en la Biblia y en los testimonios. ¿Y qué dice la hermana Juan con respecto a esto? Mensaje para los jóvenes, capítulo 83, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Investigad los tesoros escondidos en la palabra de Dios. No podéis pasar sin ellos. Estudiad los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallaréis que la Escritura es la llave que abre la Escritura. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. En el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Si me acerco a estudiar la palabra de Dios para validar mis ideas, mis gustos, mis principios, mis costumbres, nunca llegaré a la verdad. Nunca llegaré a la verdad. Por eso es interesante que nosotros tengamos una mente abierta y libre de prejuicios. Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse, el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si queréis haceros sabios para la salvación, debéis haceros mansos y humildes
de corazón. Mis queridos, la palabra de Dios nos puede transformar, nos puede dar el entendimiento de cómo Dios mira tanto el pecado como la santidad, de cómo Dios mira tanto la adoración falsa como la adoración verdadera. Estudiando la palabra con humildad y con mansedumbre de espíritu, es donde el Espíritu Santo puede darnos la lucidez, el entendimiento espiritual para comprender qué es error y qué es verdad. Sigamos escuchando. No dejemos que la división, el debate, el juicio, la crítica entre en nuestra iglesia con el tema de la música. La música la creó Dios para bendecir, amén, para unir, amén, no para dividir, no para juzgar. Por eso necesitamos crear estrategias como jóvenes, estrategias para que la música de Dios llegue a los niños, llegue a los adolescentes, llegue a los jóvenes, llegue a los adultos, llegue a la gente que está fuera de la iglesia, llegue a las cárceles, llegue a las calles, llegue a los orfanatos, a los centros de rehabilitación, llegue a todas partes, amén. Interesante. La doctora dice, no dejemos que el debate, la división, el prejuicio entre en nuestra iglesia. ¿Es eso cierto? Es decir, ¿debemos cerrar las puertas a alguien que se presenta con alguna pregunta que no nos gustaría responder? ¿O que nos incomoda? ¿Es realmente cierto no dejar entrar el debate en la iglesia? ¿Qué dice con respecto a esa pregunta o afirmación de ella la palabra de Dios? Fijémonos que en Pedro, en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos dice, santifícate, pero prepárate para presentar defensa. Tú tienes que defender tu fe, porque va a llegar un momento en que se te va a pedir razón y cuenta de lo que tú crees. No puedo aceptar que alguien me cuestione lo que yo creo. A los cristianos siempre lo han cuestionado. Pero el cristiano, ¿qué va a hacer? No puedo, no. Acá me dijeron que yo no tengo que presentar ni siquiera ningún debate. Hay que cerrarle las puertas. ¿Es eso correcto? ¿Qué pasa cuando alguien entra con una así dice Jehová? ¿También le vamos a cerrar las puertas? Porque esa es la idea. ¿Y el espíritu de profecía? ¿Qué dice la hermana Juárez con respecto a esto? Testimonio para los ministros. En el capítulo ¿Cómo escudriñaremos las Escrituras? Ella dice así: algunos han temido que si en un solo punto siquiera reconocían su error, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión, a la desunión, y si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifieste, mejor. Fíjense que es muy contundente el concepto que nos presenta la mensajera del Señor. Si hay alguien que piensa diferente a mí y se presenta y me dice, hermano, yo no creo lo que usted dice, porque la palabra de Dios me dice otra cosa. ¿Será cierto lo que dice ese hermano? ¿Estaré yo en el error? La hermana Juan dice que cuando esto se presente, cuanto antes mejor. Sigamos leyendo. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarle su error. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. En este mismo capítulo ella menciona
que cuanto más antes se dé esto, mejor, para que la iglesia pueda defender la fe con la palabra de Dios, la fe sea exaltada, la verdad sea puesta en un lugar alto y el error descubierto, y que los hermanos de la congregación puedan ver que en esa iglesia se estudia la palabra de Dios y que no se permite el error. El debate sano, con un pastor, con los ancianos, que se junten y que investiguen si realmente es cierto lo que cualquier persona pueda traer como debate. Mis queridos, en tu iglesia no habrá alguno que está diciendo, es que acá la gente viene toda con minifalda, que las mujeres vienen con taco alto. ¿Es eso cristiano? Lo primero que la gente dice, no critiquen. Lo correcto sería, según este concepto, y según lo que dice también Pedro, que tenemos que estar preparados para defender la sana doctrina, es que se junte los ancianos, el pastor, los dirigentes de la iglesia, a estudiar con la palabra de Dios y los testimonios, a ver qué dicen, si realmente está correcto o no. Nuestra actitud natural es decirle, no, acá esas cosas no se hablan. Acá esas dudas, todo ese tema, ni se discute. Mis queridos, tenemos que tener cuidado. El sano debate, la sana autocrítica de la iglesia, tiene que estar siempre disponible en toda la congregación. No olvidemos que nosotros mismos nos miramos de una manera equivocada, según el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Nosotros tenemos una falsa concepción de nuestra realidad, de nuestra espiritualidad, de nuestra experiencia religiosa. Nosotros nos equivocamos. Y el que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos dice que nosotros estamos equivocados. Él nos presenta en Apocalipsis capítulo 3, mensaje a la Odisea, Él nos presenta nuestro diagnóstico real, deplorable, triste, pero también nos presenta toda la solución, completa. Entonces, debiéramos tener la humildad de poder permitirle a la persona que se exprese. Si hay algo que no le gusta, que se exprese. Si está equivocada, que la palabra de Dios, delante de toda la gente, se le diga, hermano, la palabra de Dios dice así, hermana, la palabra de Dios dice así. Esa iglesia habrá defendido la verdad y el error habrá sido desenmascarado también. Y el que venga con error, después lo pensará dos veces. Mis queridos, tenemos que ser cuidadosos con respecto a los debates, de la cual nosotros estamos invitados y estamos desafiados a tener siempre para defender la sana doctrina. Sigamos escuchando. Estamos ya cansados de hacer música solamente para nosotros y criticarnos entre nosotros. No es la voluntad de Dios. La música es para salir y decirle a la gente, Cristo viene pronto. Cuando voy por las iglesias y veo que estamos divididos por un piano, por una batería, por una guitarra, no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es, como dijo el pastor Sammy Reyes antes, que estemos unidos. Mis queridos, acá hay varias preguntas. Vamos a tratar de sintetizarlas. ¿Estamos divididos por un piano o una batería? ¿O es que nos divide algo más? Es decir, ¿qué es lo que nos divide a nosotros como iglesia? Porque está claro que estamos divididos. Hay personas que tienen una forma de experimentar a Cristo y otros otra forma muy diferente. La Biblia le llama el trigo y la cizaña. De eso no vamos a hablar porque nosotros no tenemos la potestad dada para diferenciar o decir quién es trigo y quién es cizaña. Pero de que está, está. Nosotros tenemos ante nuestra vista los frutos. De eso sí podemos hablar. Sin embargo, ¿qué es lo que nos divide a nosotros? Estamos cansados de estar divididos, que se nos critiquen por esto, por aquello, por lo otro. Mis queridos, si queremos entender la división que existe dentro de la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar por qué estamos divididos.
En Judas, versículo 19, dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? ¿Qué es ser sensual? Si nosotros vamos a un diccionario, vamos a buscar el significado de la palabra sensual. Y dice así, tiene 3 acepciones. Es un vocablo del latín, sensualis. La primera acepción, perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. Segunda acepción, se dice de los gustos o deleites de los sentidos, de las cosas que los incitan o satisfacen y de las personas aficionadas a ellas. Y la tercera acepción de sensual es perteneciente o relativo al deseo sexual. Es decir, las personas que están únicamente pensando en sus sentidos, que los gobiernan sus sensaciones, que los gobiernan solamente los deseos del mundo que despiertan pasiones o sensaciones, son las personas sensuales. Y como dice Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Son los que tienen la carne en su mente, los deseos mundanos. Ellos son los que causan divisiones. En Romanos también nos habla Pablo con respecto a los que causan divisiones y dice así: mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo porque no tienen al Espíritu, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, mentiras, engañan los corazones de los ingenuos. El sensual va a venir a mí y se va a acercar con palabras lisonjeras, palabras agradables, que me van a endulzar el oído, expresado de esa manera, y que me va a engañar si yo soy una persona ingenua o una persona que no estoy preparado para discernir el engaño. Esas personas no sirven a Jesucristo. Esas personas son las que causan divisiones. La palabra de Dios dice que los que no tienen al Espíritu, los que son gobernados por el deseo carnal no transformado, son los que dentro de la iglesia causan divisiones. ¿Qué dice la hermana White con respecto a esto? La Iglesia Remanente, capítulo 3, dice así: responsabilidad individual y unidad cristiana. Aunque tenemos una obra y una responsabilidad individuales delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio independiente sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos, pues este proceder conducirá al desorden en la iglesia. No debemos ser tan, a mí me parece, a mí me parece, a mí me parece. Tenemos que dejar que los demás también expresen su parecer. Es deber de los ministros respetar el juicio de sus hermanos. Ay, hermano, esta es una frase muy interesante hoy en día en la iglesia adventista, porque a los ministros ya no se les puede decir nada. A los pastores parece que están siempre arriba del caballo, con sus excepciones, por supuesto. Están arriba y lo miran a uno abajo como diciéndome: tú obedeces. Lo miramos como el súper ungido. Los ministros, dice la hermana White, deben respetar el juicio de sus hermanos. Pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y el testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir la enseñanza, no habrá divisiones entre nosotros. Interesante. Algunos se sienten inclinados al desorden y se están apartando de los grandes hitos de la fe, pero Dios está induciendo a sus ministros a ser uno en doctrina y en espíritu. Dios nos llama a la unidad. Es cierto. Y estaremos unidos. También es cierto, porque es una promesa de Dios. Pero Dios nos llama a la unidad en cuanto a la doctrina
y al Espíritu. En la palabra. Si debemos estar unidos, mis queridos hermanos, y algo nos tiene que unir, no es mi amistad contigo, ni tu amistad conmigo. Lo que nos debe unir nosotros es la palabra de Dios. Entonces seremos amigos en el nombre de Cristo. Y seremos hermanos. Y reinará el amor cristiano entre nosotros. Habrá un sentir. Porque tendremos la mente de Cristo. La unidad únicamente está basada en la palabra de Dios y los testimonios. No tenemos otra manera de parte de Dios de conseguir la unidad. Sigamos escuchando.